Volvemos de la pausa acá en Sexta Visión Noticias. Me acompaña acá en el estudio para conversar de su trayectoria, para escuchar también algunos consejos de salud bastante importantes, sobre todo pensando en las fechas que se vienen ahora en las fiestas patrias, de su trayectoria como doctora, de su trayectoria televisiva, de sus próximos desafíos, que va a ser muy importante también. La doctora Carolina Herrera me acompaña acá en el estudio de Sexta Visión Noticias. Doctora, qué gusto tenerla acá. Qué gusto, Javier, el gusto es mío de estar en este medio tan importante. Es muy placentero poder conversar contigo. No, por favor, el gusto de nosotros. Nosotros siempre las puertas abiertas acá en Sexta Visión, así que qué importante poder tenerla acá y conversar con usted un poquito también, que ha tenido una destacada trayectoria como médico, ¿no? Para la gente últimamente su rostro es más familiar, de repente en alguna campaña ahí con alguna farmacia, en algunos matinales, pero hacia atrás tiene usted una importante trayectoria como médico. Bueno, contarles que yo tengo orgullosos 64 años y 38 años de médico y que tengo 3 especialidades. Yo soy médico internista, broncopulmonar y especialista en medicina intensiva. Por eso que mi vida ha sido casada con adentro de un hospital en la atención terciaria de salud. Y eso para mí ha sido muy importante porque me obligó de alguna manera a preocuparme de temas que por allá, por el año 2000, tenían que ver con el fin de vida en los pacientes en las UCI. Okay. Hasta dónde llegar, quién tomaba decisiones si tú estabas intubado y ventilado, por ejemplo, en un ventilador mecánico. Tú tenías que hacer ese contacto con la familia, tenías que tomar decisiones y yo de alguna manera tuve el privilegio de abrir los fuegos y diseminar a lo largo de Chile una gran encuesta que se hizo a todos los médicos de Arica a Punta Arenas que trabajaban en intensivo, preguntándoles cómo lo hacían ellos. Y eso sembró semillas a futuro y en este momento la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes cautela el derecho de tomar decisiones propias. Claro. Por ejemplo, ya para el año 2011, siendo yo presidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, me tocó ese año, yo no creo que haya casualidades, yo creo que se van alineando los astros, y ese año se peleaba la ley de espacios públicos libres del humo de tabaco, y yo eché para adelante con ese carro, inventé incluso una protesta frente a nadie, pero llamé a la prensa, mi hijo me prestó un bombo con un megáfono hablando de cómo el tabaco le producía daño a la salud y lo logramos. Pues cuando tú vas a almorzar a un restaurante y nadie te fuma al lado, yo estuve ahí también. Sí. Entonces para mí es una gran escarapela, uno de mis logros profesionales. Y cómo llegué a la tele fue que los periodistas que se habían quedado como con mi imagen de persona como que hablaba por la sociedad civil, qué sé yo, de repente me entrevistó un día Leo Castillo, que es un periodista de Televisión Nacional en este momento, pero en ese momento era de Canal 13, sobre el frío, cómo cuidarnos a 2 grados bajo cero. Y me hizo una entrevista que me dijo, doctora, son 5 minutos, que se prolongó 2 horas y yo me congelé en la vereda hablando, pero al día siguiente estaba contratada en Bienvenido. Entonces llegué de esa manera. Sí. Los 2 grados bajo cero valieron la pena por valieron la pena por 2 horas. Y ahí nuevamente siento que ocurrió lo del estallido social, las bombas lacrimógenas. A mí me preocupaba mucho en ese momento la salud respiratoria de las personas, porque entre barricadas, incendios, bombas lacrimógenas, mis pobres pacientitos estaban pasándolo mal. Yo soy broncopulmonar, como te decía, claro. Entonces para mí, ¿cuándo iba a pensar que eso se iba a resolver con un virus? Y llega el COVID y se acabaron las lacrimógenas, se acabaron las barricadas y nos tuvimos que encuarentenar. Y ahí yo estaba en la televisión cuando la incertidumbre campeaba, la gente no tenía idea, los primeros pacientes de COVID se morían de insuficiencia respiratoria. Entonces me tocó hablar la medicina en palabras simples y aterrizar la vida del COVID, la llegada de las vacunas, cómo se amplió la atención de los servicios de intensivo, que fue una tarea titánica. Sí. Y bueno, la vida después me ha llevado por otros rumbos profesionales. Yo hasta hace un mes estaba haciendo turnos de 24 horas todos los viernes, 24 horas de vigilia, todos los viernes durante 38 años y todos los otros días haciendo consulta. Y bueno, este año también
tuve una gran oportunidad de ir a un curso de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión en África, y después fui a conocer la planta de vacunas de Sinovac en China, en Beijing. O sea, se ha bien viajado Este año ha sido de sorpresa y ahora enfrento un nuevo desafío que es maravilloso, que yo pensaba, si mi intención es dar mensajes de salud y voy a un matinal 5 minutos, ¿no será un lindo desafío estar en una institución como el Parlamento, por ejemplo, en donde tú puedes fiscalizar, puedes promover leyes, puedes hacer que las cosas ocurran? Claro. Así es que para mí esto me ha iluminado el corazón y el alma. Y se ha dado de manera natural, ¿no? Absolutamente. Sin buscarlo, además. Sin ir a tocar puertas, que hay sin gente pretensiones. Que vive para ser candidato, digamos. Y aquí claro. En este caso... No, yo, mira, gane o pierda, que yo quiero ganar, pero gane o pierda, ya gané una experiencia increíble cuando empiece la campaña, que es el 17 de septiembre, haciendo esta especie como de transformación, porque cuando tú quieres transformar algo, cuando tú quieres transformar una sociedad en una sociedad más sana, más justa, menos desigual, tienes también tú que hacerlo desde tu vida. Claro. Entonces, para mí, si yo digo fumar hace daño, no puedo decirlo si yo fumo. Claro, entonces si quiero decir hay que tener un trato igualitario, yo almuerzo junto con la persona que trabaja conmigo en mi casa. Cuando tú dices las inequidades en salud, yo estoy en FONASA. Yo soy persona dependiente del servicio público igual que todos nosotros o gran parte de la población. Entonces me siento muy motivada, estoy encantada de poder conocer medios regionales, yo soy vecina de Machalí, entonces mi intención es luchar por el lugar donde yo estoy, donde yo vivo, donde yo quiero, que esté limpio, que esté sano, que sea un lugar de convivencia tranquila, segura. Es un buen dato, porque mucha gente desconocía, por ejemplo, este tema de que usted es vecina de Machalí. Mucha gente se preguntaba, ¿por qué acá? Bueno, pero es que yo compré la casa en el 2019, que es una casa preciosa, la quiero mucho porque además tiene como... Esa es la casa donde yo elegí vivir. Te tengo que contar que yo tuve una infancia completamente errante. Ya. Me cambié 16 veces de casa, 12 veces de colegio, eso significa un colegio por año, por distintas razones. Entonces, una de las cosas que yo de alguna manera entendí es que tenía que tener algo que fuera mío, pero que yo lo hubiese podido elegir. Y pudimos elegir esta vida en Machalí precioso, que quiero mucho, y con mi esposo tenemos nuestra intención de estar ahí. Ahora, la medicina a mí me ha consumido la vida. O sea, si es que yo no he estado como en la atención primaria, es porque yo estaba dedicada a los pacientes de la UCI. Claro. Y ahí ni siquiera sales a comer a un casino, tú vives, respiras y estás las 24 horas con tus pacientes de la UCI. O en la consulta, pero ahí encerradito. Y hoy salto desde esta comunicación tan virtual que yo tenía en mi Instagram, que tengo 156.000 seguidores, es una gran responsabilidad, a una vida real, en donde tú le das la mano a las personas, lo abrazas y le escuchas los problemas. Porque una cosa es dar recomendaciones, pero otra cosa es entender qué es lo que le pasa realmente a las personas, qué necesitan de ti, qué es lo que tú puedes hacer por ellos. Sí, es un tema bien importante. Doctora, me gustaría conocer su opinión en dos materias que usted tocaba y que tienen mucho que ver con su trayectoria profesional que usted decía recién. Primero, y está muy en contingencia en esta semana, es el tema de la ley de eutanasia, la ley de muerte digna, que se acaba de salir ya a segundo trámite, que otros parlamentarios como el senador Castro han pedido que tenga discusión inmediata, tramitación inmediata por parte del gobierno. Bueno, en los países desarrollados este es un tema superado hace ya décadas. De alguna manera aquí hay que hacer un espectro bien amplio, y ya que tú mencionas la eutanasia, que es el asistir en la muerte a las personas, también tengo que decir que antes de eso están los temas de fin de vida, en que tú puedes elegir a priori hasta dónde quieres llegar.
hasta dónde estás dispuesto a operarte, a tratarte, a asumir un costo, no solo emocional, sino que también económico, hasta dónde quieres dejar endeudada a tu familia, Claro. porque hay personas que tienen enfermedades costosísimas con cirugías que no van para ninguna parte, entonces tú tienes la opción de decidir sí o no. Y respecto a la eutanasia, nosotros con el grupo de ética de la Sociedad Médica de Santiago escribimos un artículo, que fue un artículo que ganó un premio, el premio de ética del Colegio Médico en sus años, respecto a que fundamentalmente la eutanasia no era un acto médico en sí mismo, sino que tiene que ver con la sociedad, Con un acto con humano. un acto humano, Claro. un acto humano. Y el respeto por la decisión que tú tienes de tu vida, de tu salud, de tu persona, de cómo tú te quieres despedir del resto, es súper importante. Y perdona que me emocione, pero me acuerdo perfectamente que en el tiempo del COVID, tú sabías que tú eras la última persona que iba a hablar con el paciente, Claro. muchas veces, porque ese paciente después nunca más iba a despertar. Entonces es emocionante sentir que uno puede tener opinión respecto a sus últimos días. Y además cuando hablamos de estos casos que son de extrema gravedad, que no tienen vuelta atrás, no hablamos netamente de la persona, además hablamos del núcleo, ¿no? Del de la núcleo, familia. de la familia Claro. y de la sociedad. Porque también te tengo que decir que cuando una persona en la tercera edad, que son muchas las parejas que viven solitos las dos personas de la tercera edad, cuando a uno le da un accidente cerebrovascular, quien se hace cargo es la esposa. Claro. También una persona de la tercera edad. ¿Tú te imaginas a una abuelita frágil, vulnerable, teniendo que movilizar a un paciente, a su esposo, que es mucho más grande o que tiene mucho más peso? Dentro de los problemas de nuestra sociedad está el sobrepeso, la diabetes, el deterioro muchas veces de la salud que se ha ido acumulando con los años. Entonces, cargar a la persona, afortunadamente ahora existe el concepto de cuidador, Claro. de la persona que cuida a un tercero. Afortunadamente eso ya es considerado un trabajo digno de respeto y de consideraciones. Hay otro tema que me gustaría tocar, estamos llegando casi al final, pero me aprovecho este par de minutitos porque leía, no recuerdo exactamente el país, pero leía hace un par de días en una red social que se ha avanzado en varios países con respecto a la ley antitabaco, pero de extenderla, por ejemplo, Sí. a lugares públicos, pero como plazas, parques y también a terrazas, por ejemplo, en los departamentos. Te agradezco tanto la pregunta porque resulta que no solo tabaco, sino también los mal llamados vapeadores. Los porque vapeadores, ahí está, no es vapor lo Claro. que eliminan, es humo tóxico Así es. que también produce enfermedades, cáncer y neumonías graves. Justo antes de la pandemia del COVID, en Estados Unidos había una epidemia de EVALI, que es la enfermedad asociada al vapeo, Ya. que es una enfermedad pulmonar grave que tuvo muertes también. 30.000 casos, una cosa así tremenda. La extensión de la limitación del tabaco en espacios abiertos tiene que ver con la imitación que hacen los niños de las conductas que hacen sus padres. Y hoy tenemos a los niños más obesos en primero básico y más tabáquicos en octavo básico de todo el continente. 1 de cada 4 niños en octavo básico fuma. No. Todos los niños de primero básico en este país están en riesgo de ser obesos. ¿Y para qué te digo además el riesgo que tienen de tener miopía? Porque están con el Con la celular pantalla. a 20 centímetros, no mueven el cristalino, van a ser miopes. Sí. Tenemos que enfrentar estos problemas, socializarlos, cambiar la cultura de nuestro país en muchas cosas, porque una cosa es el tabaco. El tabaco desde la década del 50 se sabía que producía mortalidad, mata a 1 de cada 2 de sus consumidores, 52 muertes al día, 15.000 muertes al año por enfermedades relacionadas con el tabaco. Sí. ¿Qué te parece? ¿Y por qué es legal al final? Porque, ¿Qué es el tema? bueno, es legal, pero es legal porque las tabacaleras, desde que se industrializó la cajetilla de cigarrillos, porque antes se tenía que liar un cigarrillo. Bueno, desde que se inventó la máquina que hacía cigarrillos y que los empaquetaba,
la cosa se legalizó y bueno, el alcohol, el tabaco son legales, pero su uso claramente es deleterio para la salud. En estos últimos 30 segundos, doctora, ¿algunas recomendaciones importantes de cara a estas fiestas patrias? Absolutamente. Primero, mantenga, mantenga la compostura. Ya, eso es primero importante. que nada, Sí. no tire la casa por la ventana, no se endeude, no tome alcohol si va a manejar. Eso es súper importante porque lo que no queremos es lamentar muertes en accidentes de tránsito por conductores que vayan con alcohol en su sangre. Pase las llaves, deleguen a alguno de sus familiares el vehículo, lávese las manos, tenga cuidado donde come. Porque resulta que no solo el problema es en el 18, el problema es en el 18 chico, que la gente remata lo que le quedó del 18. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, es importante. Doctora, le agradezco estos minutos acá en Sexta Visión Noticias. A ti, muchas gracias, muy buenas noches. Vale. La doctora Carolina Herrera, candidata a diputada por nuestro distrito 15, la vamos a estar viendo más seguido acá también, por supuesto, en Sexta Visión. Nos vamos a la pausa, volvemos.